Bueno, buenos días. Mi nombre es Giselle de la Rosa. Soy licenciada en nutrición, docente en la cátedra en estadística de la Escuela de Nutrición. Bueno, la idea que nos convoca hoy es hablar de los datos categóricos, ¿sí? ¿Qué son los datos categóricos o cualitativos? Los datos categóricos van a ser aquellas cualidades de un grupo, o de un individuo, o de un grupo, ¿sí? De individuos, o a algún objeto, un grupo de objetos. Cuando me refiero a las cualidades, me refiero a cosas o a variables que no se pueden contar. Es decir, nosotros vamos a contar los atributos o las cualidades que ese grupo de personas tengan. De alguna forma vamos a analizar los datos y estos datos van a ser analizados seguramente en frecuencias, en porcentaje, ahora vamos a ver cómo, pero vamos a contabilizarlos. Aún así, las variables categóricas no son datos numéricos, ¿sí? Como ejemplo de esto, uno puede tener una cualidad, por ejemplo, el color de pelo. Uno puede tener color de pelo rubio, color de pelo morocho, color de pelo castaño. Este color de pelo no se mide en números, y esto es lo que lo hace ser una cualidad de un individuo y llamarse variable a esta variable categórica. Bien, las variables categóricas entonces hoy vamos a ver que están divididas en dos grandes escalas de medición o de grupos de escalas de medición. Una son las variables nominales, que no responden a ningún orden, es decir, ser rubio, pelirrojo, morocho, tener pelo gris, no responden a ninguna asignación de un orden de importancia, mientras que las ordinales van a ser variables que responden a algún orden de importancia. Ahora lo vamos a ver más claramente. El resultado, como dije antes, se expresa en frecuencias o en porcentajes. Ahora bien, vamos a arrancar por las frecuencias en las variables nominales. ¿Cómo uno va a ponerle, de alguna forma, cómo va a contabilizar o ponerle número a estas cualidades que tienen las personas o un grupo de objetos? En este ejemplo, nosotros vemos un puntero láser. En este ejemplo, nosotros vemos, por ejemplo, los grupos sanguíneos que son asignados o que tienen una persona toda la vida, nacen con ese grupo sanguíneo y lo siguen manteniendo, ¿no? Vamos a ver entonces que la variable es el grupo sanguíneo y las categorías que asumen esta variable son los 4 tipos de grupos. Si uno pusiera acá como variable color de pelo, uno podría decir, bueno, puede ser morocho, pelirrojo, castaño y gris, ¿sí? O puede decir, puede ser morocho, morocho más claro, morocho más oscuro, rubio ceniza, podría tener un montón de categorías, ¿sí? En el caso de los grupos sanguíneos, nosotros tenemos 4 tipos de categorías de grupos sanguíneos, por lo menos las que conocemos en la naturaleza. ¿Está bien? Entonces, dentro de estos grupos sanguíneos uno va a decir, como dije antes, uno los va a contar, entonces va a decir, ¿cuántas personas tienen grupo A? ¿Cuántas personas pertenecen al grupo B? ¿Cuántas al grupo AB? ¿Y cuántas al grupo C? En ese sentido, la frecuencia simple o absoluta, entonces no es más que contar la cantidad de veces que se repite una cualidad. En este caso, ¿de qué grupo son? Es decir, en este grupo A hay 50 personas, que tengan grupo sanguíneo B son 50, grupo AB 20 y grupo 0 80. Formando un total de 200 personas que tienen, a las que se les fue preguntado el grupo sanguíneo, preguntado o qué sé yo, extraído sangre para confirmarlo, pero en definitiva, de 200 personas que tienen, o a las que le preguntamos qué grupo sanguíneo tienen, 50 pertenecían al grupo sanguíneo A, 50 al B, 20 al grupo AB y 80 al grupo 0. En ese caso, vamos a pasar entonces al cálculo de la frecuencia relativa. ¿Y qué es la frecuencia relativa? La frecuencia relativa es el porcentaje, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en porcentaje, pero básicamente de este conjunto de individuos que son 200, ¿qué cantidad de esos 200 le corresponden al grupo A? ¿Cuántos le corresponden al grupo B? ¿Cuántos al grupo AB? ¿Y cuántos al grupo 0? ¿Sí? Entonces,
básicamente uno establecería entonces qué porcentaje de esa torta, de ese total, está representado por cada grupo sanguíneo. La cuenta en ese caso entonces sería hacer qué frecuencia tiene un grupo sobre la frecuencia total, ¿está bien? 0,25, o sea, 25%. Después uno lo convierte a porcentaje porque la idea es que uno pueda ver en porcentaje del total de la torta, como decíamos, del total de esas 200 personas contestadas, qué pedacito, qué porción, qué porcentaje se queda el grupo A, el grupo B, el grupo AB o el grupo 0. Entonces se transmiten a porcentajes, donde acá podemos ver que el grupo 0, en este ejemplo, ¿sí? El grupo 0 es el que mayor porcentaje de personas tiene. Pareciera que la frecuencia mayor entonces, al menos en esta población encuestada, es el grupo 0. Si uno le pregunta, ¿cuál es el grupo que más cantidad de veces o que mayor porcentaje o que más cantidad de veces o que mayor porcentaje se lleva del total de los encuestados? Entonces la frecuencia más grande estaría encontrada en el grupo 0. Acá está, ¿no? Bueno, por supuesto, le asignamos un ejemplo teórico, ¿sí? A los dadores de sangre, por ejemplo, del Hospital de Clínicas, en donde de 200 donantes, el 40% pertenecía al grupo 0, el 25% al grupo A, el 25% al grupo B y el 10% al grupo AB, juntos. No necesariamente tenga que ver con los datos que se dan en la realidad, ¿sí? Pero es un ejemplo. Esto entonces que uno está acostumbrado a ver como frecuencias en porcentaje, vendrían a ser las frecuencias o proporciones, que vamos a ver también más adelante, pero son entonces una proporción, ¿sí? La frecuencia relativa termina siendo como una proporción, ¿sí? Del total de personas que tienen estas características, a las que yo estoy midiendo, en este caso el grupo sanguíneo, ¿qué parte se lleva cada categoría de esa variable? Que eran los 4 grupos sanguíneos que teníamos. Ahora bien, esas eran las variables nominales en donde nosotros dijimos, bueno, no responden a ningún orden. Tener grupo sanguíneo A, grupo sanguíneo B, A0, o, a B o 0, no representa ningún nivel de importancia o de gravedad o de daño o, sí, de importancia, digamos, ¿sí? Cuando nosotros queremos fijarnos o mirar cuál es la proporción o la frecuencia de alguna enfermedad o de alguna variable que uno ordenó justamente para dar cuenta de la importancia que tienen en ese orden las variables, uno podría, por ejemplo, decir, paso a calcular las frecuencias en las variables ordinales. ¿Qué son las variables ordinales? Siguen siendo variables cualitativas a las que yo le asigno un orden de importancia, como veníamos hablando. Este orden de importancia va a dar cuenta, como en este ejemplo de estado nutricional, va a dar cuenta que evidentemente mientras uno va avanzando de categoría, el grado, ¿sí? En este caso de obesidad, se va haciendo más grave. Uno las ordena porque entendería que el bajo peso no nos hace bien, el peso normal está bien, el sobrepeso es mayor al peso normal, y esto da cuenta a esta categoría, o sea, da mayor importancia. La obesidad tipo 1 es menos grave que la obesidad tipo 2, y la obesidad tipo 2 es menos grave que la obesidad tipo 3. Es decir, cuando yo asigné un orden a estas variables, las variables que siguen siendo cualitativas se convierten, se convierten en una variable cualitativa ordinal, asignadas a un orden, ¿sí? Siguen siendo cualitativas, pero tienen un orden en donde uno puede dejar ver el grado de gravedad. Pasaría lo mismo si yo quisiera acá poner las categorías, no sé, de quemadura, ¿sí? Quemadura de grado 1, quemadura de grado 2, quemadura de grado 3, grado de dolor, no sé, dolor intenso, moderado, leve, moderado y intenso, uno sabe que el dolor intenso es más fuerte que el moderado y que el leve.
Bien, en ese sentido, las frecuencias siguen siendo lo mismo, ¿sí? Acá hay un grupo de 200 personas encuestadas, de estas 200, o personas encuestadas o medidas y pesadas, etcétera, ¿sí? Evaluadas nutricionalmente, de estas 200 personas que evaluamos nutricionalmente, 20 se encontraron con bajo peso, 80 con peso normal, 40 con sobrepeso, bueno, etcétera. Cuando yo quiero decir, bueno, y cada grupo de estos, cada una de estas categorías, ¿qué porcentaje se lleva del total? Uno dice entonces, de 200 personas que evaluamos el estado nutricional, 10% corresponde, se encontraron con bajo peso, 40% tienen un peso normal, 20% tienen sobrepeso, otro 20% tiene obesidad tipo 1, y 10% restante, digamos, tiene una obesidad mucho más grave, tipo 2 o 3. ¿Está bien? Uno podría decir entonces que esta frecuencia relativa o porcentaje es lo que me va a indicar entonces qué partecita o qué cachito de esta torta se está llevando, por ejemplo, el peso normal. Y 40 de cada 100 personas tiene un peso normal en esta población que acabamos de evaluar. Acá por ahí lo podemos ver en un gráfico también, donde vemos, según porcentajes, qué cantidad de personas, no, esto no es según porcentajes, estas son las cantidades de personas, ¿sí? No los porcentajes, qué cantidad de personas van teniendo esta patología, o no esta patología, este grado de estado nutricional. ¿En qué estado nutricional van a estar personificadas cada una, o no personificadas? Bueno, bien. Entonces, ¿qué cantidad de personas tienen cada una de sus categorías del estado nutricional? La variable entonces es el estado nutricional y está bajo peso, peso normal, sobrepeso, son las categorías que corresponden a esa variable. Ahora bien, una variable también, no estaría pasando la... Bueno, retomando, ¿qué pasa cuando uno tiene las variables cualitativas y de alguna forma se busca convertirlas a cuantitativas? Digamos, ¿cómo se convierten las variables entre cuantitativas y cualitativas, que van a ser la charla que viene, las variables cuantitativas o la medición de las variables cuantitativas? Es decir, nosotros vimos recién las características o el estado nutricional, ¿sí?, como variable cualitativa. Ahora, el estado nutricional, que es una variable cualitativa, porque uno puede decir si tiene bajo peso, peso normal o sobrepeso, pero para encajar en estas categorías, uno pasó por un paso previo que tiene que ver con medir el índice de masa corporal, con una construcción que básicamente es una variable cuantitativa. ¿Por qué? Porque yo, para llegar al índice de masa corporal, primero me pesé y segundo me medí. Entonces, con la conjunción o con la fórmula entre la relación que existe entre el peso y la talla, yo llegué a mi índice de masa corporal, que es una variable cuantitativa, o sea, es una construcción compleja de dos variables cuantitativas, ¿sí?, que son el peso, que son la talla. El peso es un atributo de una persona medida en una variable cuantitativa, ¿sí?, medida en un número, en un valor. Al contrario de decir bajo peso. Bajo peso es una clasificación que va a corresponder a alguna cualidad. ¿Vos tenés bajo peso o tenés peso normal? O sobrepeso. Pero para llegar a la conclusión de que uno tenía bajo peso o peso normal, tuvo que haber alguna definición previa o alguna medición previa de una variable
en este caso de dos variables cuantitativas que se relacionaron entre sí para generar el índice de masa corporal. No importa cómo llegamos al índice de masa corporal, independientemente de eso, lo que sí podemos notar acá es que esta es una construcción de una variable numérica que uno le da una interpretación o un significado pasando o convirtiendo esta variable cuantitativa, numérica, a una variable cualitativa, en este caso ordinal. Ahora bien, cuando nosotros queremos analizar los datos entre las variables cualitativas y las variables cuantitativas, las variables cualitativas tienen alguna forma de medir los datos. Son más limitadas o tienen menos cantidad de datos para medir que las variables numéricas, pero básicamente las tres grandes formas de medir las variables cualitativas o categóricas van a ser la proporción, la razón y la tasa que vemos después. La proporción lo que me trata de decir es ¿qué cantidad? ¿Está animada? ¿Qué cantidad, que es como lo venimos mirando en los cuadros anteriores, qué cantidad de personas que tienen una característica o pertenece a un grupo, como por ejemplo el grupo A, el grupo sanguíneo A, qué características o qué cantidad de personas están relacionadas o son del grupo A respecto de las que tienen grupo A, pero también tienen otro grupo, ¿sí? O sea, una proporción entonces vendría a ser qué cantidad o qué sujetos, ¿sí?, están pasando por ese suceso, en este caso el grupo sanguíneo, sobre, ¿sí?, o relacionada con aquellos sujetos que tienen ese evento y los que no tienen ese evento, es decir, con el total de la población medida. Esto es una proporción o una frecuencia relativa, ¿sí? En las tablas nosotros vamos a ver cómo se analizan como frecuencias relativas, ¿sí? Pero son equivalentes, ¿sí? La frecuencia relativa no es nada más ni nada menos que una proporción. Y esta proporción entonces determina qué cantidad de personas que tenía el grupo A, qué porcentaje, qué cachitito de esa torta del total de las personas tienen grupo A. Entonces, como dijimos, el resultado de esta proporción tiene que estar siempre entre los valores 0 o 1. O bueno, o 0 o 100 si lo multiplicáramos para poder obtener el porcentaje. ¿Por qué? Digo, uno no podría tener más personas que tengan grupo sanguíneo A de las que tengan grupo sanguíneo A más otros grupos sanguíneos. Evidentemente, siempre 1 es el tope de poder encontrar. Yo podría decir que todas las personas, a ver, encuesté a 200 personas, ¿todas las personas tienen grupo A? Sí, podría ser. Si todas las personas que encuesté tienen grupo A, en tal caso uno pondrá, no sé, las 100 personas que entrevistó acá que tienen grupo A. Y acá abajo deberían estar las del grupo A más las de los otros grupos. Pero ¿qué pasa? Encuesté 100 personas que pertenecen al grupo A. Bueno, entonces la proporción será 1. Si yo encuesté 100 personas y no había ninguna del grupo A, ninguna, la proporción entonces será 0. Porque yo abajo voy a poner todo el resto de las personas que tuvieron grupos sanguíneos restantes, incluidos el A, pero el A no existe. Entonces, si yo tachara el grupo A, esta proporción sería 0. ¿Sí? Nunca puede ser menor a 0, porque como mucho no existe grupo A, o no podría ser nunca mayor a 1, porque no pueden existir más personas con grupo A que el resto de personas que tienen grupo A más otro grupo. Otra forma de medir las variables cualitativas es la razón. La razón entonces va a expresar el resultado, siguiendo con el ejemplo del grupo A, entre la cantidad de personas que tuvieron el grupo A y la cantidad de personas que no tuvieron, por ejemplo, el grupo A, ¿sí? O sea, los sujetos con suceso y sin el suceso. Por ejemplo, esto vendría a ser las personas que tienen grupo A sobre las personas que tienen grupo B,
por ejemplo, ¿sí? Peras sobre manzanas. Yo empiezo a dar ejemplos de ese estilo, chancho sobre margaritas. Lo que dé esa razón no está, lo que esté en el numerador no está en el denominador, es decir, que ahí la relación o razón, como quieran decirle, la relación que se da entre el numerador y el denominador corresponde no a saber qué cachito de la torta del total se lleva un grupo, sino qué hay de este grupo respecto de otro. Cuando uno hace la razón entre hombres y mujeres, uno va a decir, yo qué sé, me da 1,5. Si ese resultado me diera 1,5, lo que va a decir es, hay 1,5 mujeres por cada hombre. En cambio acá, si yo dijera, este resultado es 1,5, no podría ser, porque no podría haber 1,5 mujeres sobre el total de mujeres y varones, ¿sí? Acá, en todo caso, uno podría decir el 50% de las personas que entrevistamos eran femeninas, mujeres, o cualquier otro ejemplo, ¿está bien? Entonces, básicamente, la proporción va a tratar de tener, o no, va a tratar, no, tiene en el numerador, también el denominador también contiene a lo que tenía en el numerador. En cambio, en la razón, el denominador no tiene nada que ver con el numerador, ¿sí? Camas sobre habitantes, ¿sí? Cuando uno dice, bueno, ¿cuántas camas de hospitalarias hay por habitante? Bueno, arriba va a haber las camas de un hospital y abajo la cantidad de habitantes en la población. No tienen nada que ver en sí. A ver, por supuesto que uno lo relaciona porque quisiera saber que si hay más camas por habitante, podría tener mejor pronóstico para internarse, ¿sí? O podría tener mayor lugar para, mejor cantidad de lugares para internarse, no sé, mayor cantidad de lugares para internarse. Si hay más médicos por habitantes, evidentemente, los habitantes va a ser más fácil que puedan concurrir o acceder al médico. Entonces, se relacionan cosas que tienen importancia, pero que en sí mismas no tienen nada que ver arriba con lo que hay abajo. O sea, numerador y denominador. La otra forma de medir variables cualitativas, muy usada para nosotros, los profesionales de la salud, sobre todo los profesionales de la salud pública, quienes estén cursando salud pública seguramente están viendo estos conceptos, y si no los verán, pero van a ver a lo largo de la carrera que para nosotros es muy importante el concepto de tasa con S, no con Z de T, de tasa de T. Tasa con S es casi la estrella de la salud pública, ¿sí? Es una medida que es una proporción también, pero que en este caso siempre nos da idea de riesgo. La tasa nos da idea de riesgo. ¿Por qué? ¿Y por qué es usada en salud pública? ¿Por qué se usan en conceptos de salud? La verdad es que la tasa es una proporción, siempre intenta ser una proporción. Esta proporción es, como decíamos antes, ¿no? Este grupo sanguíneo A sobre el grupo sanguíneo A más el resto de los grupos sanguíneos. En este caso, la tasa no va a estar dada por los grupos sanguíneos, sino que se usa generalmente no, se usa para eventos de morbimortalidad, en donde nosotros vamos a mirar eventos que suceden, la frecuencia en la que sucede un evento, tanto de mortalidad como de morbilidad, de alguna enfermedad que nos esté sucediendo, y en el denominador se pone la población que está expuesta o es susceptible de sufrir ese evento. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, si yo quisiera saber la tasa de mortalidad o cómo se muere la población en un país, yo arriba pondría cuáles son los muertos de ese país, o de esa provincia, o de ese determinado lugar, y abajo yo tendría que poner la población que estaba expuesta de sufrir ese evento. Es decir, si yo vivo en la ciudad de Buenos Aires durante, no sé, el año 2020, yo estoy expuesta a poder morirme o a poder fallecer bajo
este lugar geográfico y este año en curso en el que estamos hablando, ¿sí? Entonces, la población viva está expuesta a poder generar un evento de mortalidad o de enfermedad, ¿sí? Mucho estamos hablando de coronavirus y lo que nos está pasando ahora, y también el desencadenante de empezar a grabar estas clases. Y uno puede decir, bueno, si yo vivo en la ciudad de Buenos Aires, estoy expuesta a poder contagiarme, ¿sí? Acá arriba van a estar quienes se contagiaron de esta enfermedad, quienes sufrieron esta enfermedad, y aquí abajo van a estar toda la población que está eventualmente expuesta a poder contagiarse de esa enfermedad. Y en eso consiste una tasa, es decir, siempre tienen un factor de ampliación que tiene que ver con que uno pone acá un evento y la población total es mucho más grande, ¿no? Uno pone un evento de una cantidad de enfermos o de fallecidos y la población que queda, la población viviente, es mucho más. Entonces, cuando uno hace esta relación, sabiendo matemáticamente que el denominador es mucho más grande, en general nos dan números como 0,004. Lo que se hace entonces es aumentar o sea, multiplicar por 1000, por 10.000, por 100.000, por un factor de ampliación ese número, para que en vez de ser 0,004, sea 4 cada 1000. Entonces uno dice, 4 personas cada 1000 se murieron en este lugar determinado, o se enfermaron en este lugar determinado, en este tiempo determinado, durante el año 2020, durante marzo y junio del 2020, en este lugar. No va a ser tanto un tema de nuestra materia, pero sí es un tema muy importante de salud pública, y es la asociación o la frecuencia de riesgo que más fácil vamos a usar, o que generalmente vamos a usar. Entonces, es una proporción, pero está usada siempre está usada para eventos demográficos, por así decirlo. Bien, como decíamos, ¿sí? El numerador entonces es la frecuencia de ese evento, el denominador la población susceptible. Y entonces lo que nos tiene que quedar bastante claro de las tasas es que establecen, digamos, una probabilidad de riesgo, y para eso son usadas. Bueno, vamos a ir con ejemplos para que veamos cómo todo esto teórico se traduce por ahí en un ejercicio, para ver cómo son esos resultados y qué nos dice cada uno de los resultados cuando nosotros analizamos las variables cualitativas. En este ejemplo sencillito, se dice que nacieron 25.000 personas, 25.000 niños, nacieron, ¿sí?, en una ciudad. Antes de cumplir el año de vida, murieron 200 niñas y 300 niños. Esto vendría a ser, o estos son los datos que nos van a aportar para hacer la tasa de mortalidad infantil, pero también hay otras cuentas para hacer, ¿sí? La tasa de mortalidad infantil está compuesta por los niños que no llegan a sobrevivir el primer añito de vida, ¿sí? O sea, no llegan a cumplir el año de vida, fallecen antes, y en el denominador de esa tasa está generado el total de los niños que nacieron, ¿sí? Entonces, es esta exposición a la que estuvieron expuestos todos los chicos que nacieron durante este año, respecto de cuántos se murieron. La primera pregunta de este ejemplo es, ¿cuál es la razón de muertes entre niños y niñas? Hay la razón entonces, uno dice, entre niños y niñas. Yo quiero saber cuántos niños se murieron, ¿sí?, por cada niña, cuántos varones se murieron, y respecto de cuántas mujeres. O sea, cuántos niños se murieron por cada mujer. Entonces, siempre que uno vea expresar una razón, cuando uno pide el resultado de una razón, lo que está diciendo es, lo primero que se nombre en ese pedido va a estar compuesto del numerador, y en lo segundo, el denominador. Es decir, si yo quiero saber cuál es la relación entre hombres y mujeres fallecidos, primero voy a poner los hombres, el numerador van a ser los hombres, y el denominador las mujeres. Bien.
Entonces ponemos 300 niños sobre 200 niñas y esto da 1,5. ¿Qué quiero decir con ese resultado? ¿Qué significa ese resultado? Ese 1,5 entonces, como venimos diciendo, van a ser los fallecidos, es decir, por cada uno, para cada mujer, por cada niña que se murieron 1,5 varones. Sabemos que no existe el medio en personas, pero esto es una cuenta matemática, y en esta cuenta matemática lo que estamos tratando de expresar es que, o cuando ponemos estos resultados, lo que vemos es que el sexo masculino se murió más en este año, en esta ciudad se murieron más niños que niñas, ¿sí? Entonces se murió 1,5 niños por cada niña que se muere. Esto es lo que significa este resultado, que se murió, cada niña que falleció. La otra pregunta es ¿qué porcentaje de los fallecidos corresponde al sexo femenino? Entonces, una cosa es decir, se murió 1,5 varones por cada mujer, o sea que los varones se murieron un 50% más que las mujeres, que otra cosa diferente, es decir, del total de los niños que se murieron, ¿sí? 200 más 300, o sea, 500 chicos se murieron, y esto es claramente una proporción, del total de niños que se murieron, ¿qué cachitito de esa torta, qué porcentaje eran niñas? Y uno ahí entonces puede decir que esto es 0,4, es decir, que 200 fueron mujeres del total de 500, 200 dividido 500 es 0,4 y lo trasladamos a porcentaje porque la pregunta está expresada en porcentaje. Dice, ¿qué porcentaje de los fallecidos corresponde al sexo femenino? Es decir, que los hombres, del total de fallecidos, el 60% son hombres y el 40% fueron mujeres, ¿sí? Niñas pequeñas. Y acá está la tasa de mortalidad que ya veníamos hablando, ¿sí? Que entonces es una proporción, ¿sí? En donde se pone la cantidad de fallecidos totales sobre la cantidad de personas que estuvieron expuestas a ese riesgo, ¿sí? Que durante este año tuvieron un año de vida, que son los nacidos vivos. Después van a discutir en salud pública por qué se ponen nacidos vivos o por qué no se ponen niños menores de un año, etc. Forma parte de otra discusión, pero sí, yo entiendo que estos chicos que nacieron durante este año y tenían que cumplir un año en el término de este tiempo, los que se fallecieron forman parte del numerador y los que quedan fallecidos o que nacieron en general, aquí están los fallecidos y también los que sobrevivieron, están los dos. Bueno, y como decíamos, se amplifica o se multiplica por un factor de amplificación que en este caso, por convención internacional, ya las tasas de mortalidad infantil son por 1000. Entonces, en este ejemplo, ¿sí? Donde teníamos 500 niños muertos y habían nacido 25.000, la tasa de mortalidad infantil es 20. ¿Por qué? Porque la ampliamos por 1000. Entonces, ¿qué significa este resultado? Que 20 personas fallecieron antes de cumplir el año de vida cada 1000 de los que nacieron en ese año, en ese lugar determinado. Ahora bien, este ejercicio pregunta, ¿y si en el siguiente año mueren los mismos 500 chicos? Pero la verdad que tuvimos más nacimientos. El año que viene experimentamos al otro año más nacidos vivos, pero no se murieron más, se murieron la misma cantidad de niños. Bueno, la cuenta en ese sentido es igual, ¿sí? En el numerador van a ir los niños fallecidos, en el denominador van a ir la cantidad de niños que nacieron, y esta cuenta entonces da 16,6 cada 1000. Bueno, tendría que haberlo agregado. ¿Está bien? Entonces, para recapitular, las variables cualitativas entonces, que son cualidades de un objeto, o un grupo de objetos, o un grupo de personas, son cualidades que pueden medirse a través de 3 formas que nosotros sabemos. Las frecuencias relativas, o la frecuencia relativa, o digamos, proporción,
Las relaciones o razones y las tasas. Las tasas dijimos entonces que no van a ser tanto de nuestra competencia en estadística, porque si bien son proporciones, están aplicadas a fenómenos demográficos, pero sí hay que tener muy en cuenta que la razón y la proporción son las maneras en las que vamos a hablar de los datos en variables cualitativas. Bueno, cualquier duda siempre están nuestros mails, están todas las formas para contactarnos, todo subido a la página, bueno, y nos van preguntando para poder responder todo lo que quede como duda. Muchas gracias.